Hola, el tema que vamos a ver el día de hoy es la conquista de América, que lo encontramos en la página 158 y 159 de su libro de texto. Quien les saluda es su maestro de Ciencias Sociales, Harold Rodríguez, y como ustedes sabrán, el propósito de este video es para poder desarrollar la guía que se le acaba de enviar. Bien, para poner un poco el panorama más claro, es importante aclarar que la semana pasada estuvimos hablando sobre qué acontecía en Europa antes de que los españoles arribaran a territorio americano. Pues el día de hoy hablaremos sobre qué sucedió después del descubrimiento de América en territorio americano. Bien, y como estamos hablando de la conquista, es importante mencionar que la conquista se define como el sometimiento pacífico. ¿Cuándo es pacífico? Cuando los indígenas voluntariamente entregaban y cedían sus territorios a los españoles. Voluntariamente. ¿Cuándo fue violento? Violento fue cuando los españoles atacaron a través de sus armas, ya sea armas de corto punzante o armas de fuego, a los indígenas, y así fue como violentamente le quitaron sus territorios a los indígenas. Bien, eso en pocas palabras, la definición de qué es conquista. ¿Cuáles eran los propósitos de la conquista? Es importante mencionar que los españoles tenían objetivos, y estos se resumen en dos. Primero, que lo que ellos buscaban era la explotación de los recursos naturales. ¿Cuáles recursos naturales? El oro y la plata. También cultivos como el maíz, en este caso la papa, el arroz, entre otros. Y finalmente el segundo propósito era la explotación de los grupos indígenas, es decir, obligarlos a trabajar en diferentes horarios sin importar la condición en que se encontraran. Existieron varios factores que propiciaron la conquista. En otras palabras, cuando hablo de factores me refiero a cuáles fueron esas causas que provocaron que los españoles dominaran en América. La primera es la falta de unión de los grupos indígenas. En otras palabras, los grupos indígenas en aquel momento, sobre todo en Honduras, eran enemigos a muerte. Entonces, al ser enemigos, no les importaba si destruían cada uno de sus tribus o cacicazgos, que eran la forma de organización social en aquel momento. Pues entonces, al ser enemigos, entonces no les importó que los españoles derrotaran a otros adversarios. El segundo factor es que no eran grandes ciudades, es decir, pequeñas poblaciones. Por ejemplo, aquí tenemos, cada punto rojo representa dónde se ubicaban los grupos indígenas en aquel momento. En aquel momento donde los españoles se adentraron al territorio hondureño, vean ustedes que están separados y no son poblaciones tan extensas. Entonces, esto provocó que al ser pequeñas localidades, entonces los españoles pudieran ingresar al territorio y derrotarlos uno por uno. Tercer factor, las diferencias o las diferentes lenguas indígenas, es decir, que existían diferentes dialectos y por lo tanto habían grupos indígenas que no se entendían entre sí, es decir, no se podían comunicar uno con otro. Entonces eso provocó que los españoles pues derrotaran más fácilmente. Ya sabemos que la comunicación es importante en la actualidad y siempre lo ha sido. El cuarto factor o causa es que el fuerte armamento de los españoles en comparación a los indígenas. Por ejemplo, aquí en la pantalla ustedes pueden ver el armamento que tenían los españoles, como sus corazas, sus cascos, sus armas de fuego, sus armas cortopunzantes o armas blancas, como se le conoce también, y también la utilización de caballos, que fueron estos animales o ayudaron a los españoles estos animales a poder derrotar a los indígenas. Y obviamente los indígenas peleaban pues con rocas, con trozos de madera, batallas cuerpo a cuerpo, es decir, con sus propios puños, y lógicamente los españoles tenían mucha ventaja. ¿Cuáles son estas características? Bueno, las características de la conquista fue un proceso militar, solo por hombres, es decir, que en España en aquel momento, cuando se hacían viajes de expedición, las mujeres se consideraban que no estaban capacitadas para poder viajar a otras tierras. Entonces por eso es que ustedes escuchan la historia de Honduras y de América, donde la mayor parte de los conquistadores son hombres, no hay mujeres. Segunda característica, fue un proceso desorganizado. ¿Qué quiere decir esto? Que los conquistadores no buscaban un objetivo en específico. Lo que ellos buscaban era enriquecerse en América. No seguían las normas o las leyes de los reyes en España. La tercera característica de este proceso, y es inevitable mencionarla, es la crueldad e irrespeto por la vida humana. Es decir, que no se respetaba la vida de los seres humanos en aquel momento, sobre todo los indígenas y negros. 4. Otra característica es la alianza militar y religiosa, es decir, en otras palabras, cuando un indígena era derrotado, era obligado a seguir profesando la religión del cristianismo. Para mí esto es algo positivo, porque al final pues
se llegó a creer únicamente en un solo Dios, que ya sabemos que es Jehová. ¿Cuáles fueron las consecuencias, en otras palabras, que nos dejó este proceso de conquista? Déjenme decirles que una de las consecuencias fue el mestizaje. Explico cómo. Como era un proceso únicamente de hombres, como dije anteriormente, es importante mencionar que cuando los españoles miraban que los indígenas estaban desapareciendo, entonces ellos tuvieron que unirse a los indígenas, y cuando éstas daban a luz, pues ya no daban a luz a un indígena y a un español, sino que a la combinación entre estos le vamos a llamar mestizo, que cada uno, la mayoría de la población hondureña es mestiza. Ahora bien, ¿cómo se le llamó a la combinación entre un negro más un español? Se le llamó mulato. Es un poco más trigueña la piel, como ustedes pueden ver. Y finalmente, la combinación entre un indígena y un negro, pues a esta combinación le vamos a llamar sambo. Entonces la consecuencia fue el mestizaje. Segunda consecuencia, el famoso genocidio. Un genocidio es la exterminación de un grupo social. En este caso, el genocidio se dio con los indígenas y negros. Entonces, una consecuencia fue la muerte de indígenas. Otra de las consecuencias fue que los españoles se hicieron dueños de las tierras indígenas. Ya sabemos que originalmente las tierras le pertenecían a los grupos nativos de América. Y la última consecuencia fue la creencia de un solo Dios. Esto para mí es positivo, porque aquí, como dije anteriormente, pues aquí la sociedad se convierte de ser politeísta, es decir, que adoraban a tantos dioses, y se convierten finalmente a creer en un solo Dios, es decir, en una sociedad monoteísta. La última consecuencia es que se da la muerte de El Empira. Un español llamado Rodrigo de Ruiz escribió una carta en México explicando cómo había asesinado a un indígena en Honduras. Este no le conocía como El Empira, sino como El Empira, con E, El Empira. Pero como ya sabemos que como tradición se fue enseñando que el cacique hondureño se llamaba El Empira, al final se dejó con ese nombre. Pero el español que lo mató fue un español llamado Rodrigo de Ruiz, cortándole la cabeza, y no fue a traición como se decía en el pasado. Bien, ese era El Empira, el líder indígena lenca. En este mapa trato de mostrar cómo se dividían las potencias europeas los territorios en América. Por ejemplo, ustedes pueden ver de color algo así como rojo, donde representa la colonización francesa. Los franceses colonizaron parte de Estados Unidos, si ustedes pueden ver en el mapa, y también parte de Canadá. Por eso aquí hay zonas donde hablan francés. La colonización inglesa representada con el color azul, pues ya sabemos que colonizó mayormente los Estados Unidos de Norteamérica. La colonización española, que prácticamente colonizó México, Centroamérica y parte de Sudamérica, con excepción de Brasil y otros países de aquí del norte, pero España fue el país que más colonizó en el continente americano. De color gris encontramos la colonización holandesa, que básicamente se encuentra con Guyana o Guayana. Y de color verde encontramos la colonización portuguesa, que mayormente el país que colonizó fue a Brasil, por eso es que aquí se habla portugués. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos fueron los países colonizadores de América. Repito y reitero, el país que mayor colonización realizó en América fue España, por eso es que en Latinoamérica se habla mayormente español. Bien, como ustedes saben, agradezco su atención, y es importante mencionar que si hay alguna tarea pendiente sobre las guías anteriores, es importante hacerla llegar, ya que ahí van acumulando su puntaje para el cuarto parcial. Agradezco su atención, espero que estén muy bien de salud, que Dios les bendiga y les guarde, y también agradezco a sus papás por su apoyo. Bien, este ha sido el tema del día de hoy y les mando un fuerte abrazo.